Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Manolo, ¿cómo vas? Voy. Pues entonces un poco como todos. Como todas. Ya tenemos un plan para hacer frente a la guerra, a las recuperaciones. Justo sale una mañana y por la tarde parece que la guerra entra en lo que podía haber entrado desde el principio. Sí, uno se pregunta después de haber oído las informaciones ayer si esto no lo podían haber hecho antes de haberse matado y destruido medio país. Pues parece ser que no, Bueno, parece que no. la humanidad tiene cierta tradición en ser un poco terca a veces, ¿no? Mm. Porque eso sí, más o menos estaba claro, ¿no? Porque creo que tú y yo incluso lo comentamos y no somos los más expertos del mundo, ¿no? Somos gente informada simplemente. Pero ya comentamos, ¿te acuerdas en su momento la solución tipo Finlandia, ¿no? Sí. Tipo Austria, ¿no? Pero bueno, como estamos en una situación de tensiones fuertes, ¿no? Y con intereses muy cruzados, pues unas cuantas compañías militares de fabricación de armamento militar, bueno, pues han hecho un buen negocio, ¿no? Y el que viene a continuación, de De reconstrucción del reconstrucción. país y todo lo que han destrozado, bueno, Sí, bueno, las, las- y las las vidas. guerras suelen proporcionar posteriormente periodos de reconstrucción Mm. que dan pie a grandes ganancias y, bueno, a poner en marcha todo. En algunos casos, bien. Recuerdo que el famoso Plan Marshall fue una medida muy eficaz para mejorar las condiciones de vida de la gente en Europa, ¿no? Y bueno, ahí están. De todas maneras, sí, la verdad es que era un poco previsible y se llega tras muchos muertos. Bueno, tampoco sabemos cuántos, ¿no? No, Pero las seguro que cifras, miles. sí, las cifras que nos están dando no son, yo creo que No sé si fiables. de cinco dígitos, posiblemente con 5 dígitos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en los balances de muchas guerras, no sé cuántos muertos llevan, no sé, la de Yemen, por ejemplo. La verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Muchos más, muchísimos No más. repaso esas cifras últimamente. Pero bueno, llega todo junto y ya veremos qué pasa, a ver si cuaja. Y en este momento, pues imagínate, empezarán los relatos, ¿no? Rusia empezará a acusarle que si le hubiera hecho caso desde el principio no tendría que haber recurrido a estas cuestiones. Y Ucrania empezará a contar que gracias a su heroico comportamiento eh, han frenado lo que en el fondo era una intención de Putin, que era una intención similar a la que tenía con Crimea y con Georgia, que no las llevó hasta el final. No, con Crimea no, con Chechenia y con Georgia, aunque al final no las consumó, ¿no? Pero sí en Crimea, se lo quedó y punto. Mm. Entonces, a saber, ¿no? A saber. Yo creo que como siempre, en este caso hay un poco de todo, ¿no? Es obvio que a los rusos, al ejército ruso no le había salido tan bien la jugada como pensaba y es obvio que los ucranianos, bueno, pues supieron hacer cosas que se habían preparado para hacerlas y bueno, pues ahí estarán, tendrán un rato los expertos en análisis militar, ¿no? Para reflexionar sobre, bueno, una novedad histórica, la guerra de drones. No sé si has leído algo. No, sobre la guerra de drones en No, concreto. pues parte importante cómo ha conseguido, dicen, ¿no? Ucrania frenar el avance de tropas rusas ha sido con escuadrones de drones, Bien. de gran eficacia de tiro y no sé qué historias, a saber. Pero bueno, que a ver si eso se soluciona y con lo del plan este energético, bueno, el plan que propone Pedro Sánchez y que tampoco hay muchas posibilidades el PP supongo que ya empezó ayer, ¿no? La historia de que lo que hay que hacer es bajar impuestos. Porque Sí, aquí cada uno tiene su mantra, ¿no? sí. Y no hacen más que bajarlos y bueno, el estado mínimo, efectivamente, es de lo que se trata, ¿no? El estado mínimo. Es su gran filosofía. Entonces, a lo que vamos. Bueno, pero sí que la guerra, en cualquier caso, lo que yo te hablaba es que, por reflexiones, ¿no? A partir de lecturas, eh,
estamos en una situación complicada con cantidad de distorsiones provocadas por la intervención humana. Sí. Ya sabes que yo soy reacio a hablar del antropoceno, me parece que es una desmesura, porque no, en fin, las edades geológicas son otra historia. Y entonces no creo que se aplique en nuestro caso. Pero obviamente se están produciendo cosas como consecuencia de la acción humana. Sí. Ese artículo que te comentaba no hablaba de antropoceno, sino de antropías, o no lo mencionaba. Bueno, se llama paradojas antrópicas, Antrópicas, sí. y la desordenada vida en el planeta está publicado en The Conversation, se dice Sí, correctamente, sí, puedes decir de conversation o de conversación. o de conversación, se puede encontrar, es de Jesús Rey Rocha y Emilio Muñoz Ruiz, que es, No, no es muy brillante el artículo, no he insistido mucho en bueno, él porque al final he leído, bueno, no está mal porque te recuerda, pero me ha recordado una discusión que he tenido recientemente, una pequeña, sí, discusión, porque no había acuerdo sustancial, ¿no? Y es en el que yo mantenía la tesis de que la situación actual en la que vive la humanidad es el efecto conjunto de tres factores, ¿no? Por un lado, obviamente, es el capitalismo, que me parece que o sea, hay dos factores que explican y unos datos que relacionados con esos dos factores son los que ocasionan gran parte del problema que tenemos, ¿no? Los dos factores que explican es el capitalismo y el crecimiento demográfico. Porque juntos han provocado una situación explosiva. Uno, porque el crecimiento demográfico, después de una etapa larga de la humanidad en que apenas creció, apenas, pero durante siglos, el crecimiento fue escaso, nunca se llegó a superar ciertos niveles. En algunos momentos hubo hecatombes demográficas. En Europa en concreto hubo una en el siglo XIV que supuso un frenazo muy importante al crecimiento europeo, que habían empezado talas de bosques, roturaciones e inventos tecnológicos muy importantes, como el agua de vertedera, los molinos de agua, ¿no? Ninguna tontería, la Edad Media hizo aportaciones tecnológicas sustanciales para mejorar, o no mejorar, modificar, voy a dejarlo ahora, modificar las condiciones de producción de alimentos, de su tratamiento y de su transporte, ¿no? Y entonces eso fue frenado, como dices, por una peste negra que en algunos casos se cargó el 40% de la población. Parece ser. Los datos también siguen investigando los historiadores para saber cuál fue, pero el impacto fue desmesurado. Y entonces, quizá la hecatombe demográfica por excelencia fue la hecatombe demográfica de América, cuando entraron los españoles en concreto, los europeos, pero ya los españoles, ¿no? sí. Los expertos te dicen que según fueron entrando por arriba los de Asia, que fue pues un poco antes del Neolítico, pero ya había cierto nivel de crecimiento en Asia, como iban en pequeños grupos y tal, el sarampión y la viruela no lograron, desaparecieron. Parece ser que el sarampión necesita una masa crítica de población, y si hay una masa crítica de población, mata a conciencia, ¿no? Y contagia conciencia. Pero si no la hay, desaparece. Entonces, todos esos pueblos que invadieron América, poco a poco, lo colonizaron entero y además llegaron a hacer imperios, ¿no? Y llegaron a hacer agricultura intensiva con el maíz en su caso y esa historia. No tuvieron límites de otro tipo, no tuvieron escritura, no tuvieron animales de tiro, no tuvieron la rueda, algunas cosas extrañas que no tuvieron, pero otras la verdad es que fueron muy competitos, ¿verdad? Y entonces cuando aparecen los españoles, pues una hecatombe brutal, ¿verdad? Pero de pérdidas, bueno, en algunos sitios como las islas en torno a Cuba, las del Caribe, pues casi la totalidad. No sé si salvaría algún rastro a través de algún cruce de españoles con alguna de las habitantes de la zona,
pero vamos, fue una hecatombe desmesurada, de la que el continente empezó a recuperarse, pues, o sea, fue el desastre del siglo XVI, ya en 1560-70 había caído brutalmente, te digo, pues proporciones 70% en algunos casos, 80%. Los datos tampoco son muy exactos, para recuperarse en el siglo XVII. Empezó ya a recuperarse, ¿no? Y bueno, ahora tanto esos países están superpoblados, ¿eh? Y superpoblados de población, en algunos casos indígena y en otros casos mixta. México, yo creo que el 80% de población es mezcla, ¿no? Creo, de los datos que recuerdo. Entonces, y eso no fue una catástrofe antrópica, sí, pero no intencionada, desde luego. Nadie quiso hacer eso. Ha habido épocas en que se ha hecho, ¿eh? En las cruzadas, en algún momento, las tropas echaban animales contagiados con la peste a la fortaleza sitiada para que murieran. O sea, ese tipo de guerra biológica la ha habido, ¿eh? Pero desde luego en diferentes momentos de la historia. Pero en el caso concreto de Sudamérica fue un desastre sin paliativos, en que fue provocado por seres humanos. Pero no porque quisieran provocarlo, porque incluso su interés obviamente era no solamente conseguir oro, sino conseguir que los indios trabajaran para ellos, y si te quedas sin indios, pues ¿quién trabaja para ti, no? O sea que no. Y entonces eso ha seguido, y el momento, lo decía antes, mi modesta opinión es que a partir del siglo final del XVIII y principio del XIX nacen conjuntamente o se desarrollan dos factores, que uno es el capitalismo, ¿eh? Y otro es el incremento demográfico. La discusión que se planteaba en ese momento es que qué es primero, si el crecimiento demográfico o el capitalismo. Yo no sé si tú tienes alguna idea al respecto. No, clara no. Pero yo creo que van juntos. Sí, y a la vez. Sí, Van juntos y a la vez, y entonces, y como sucede en situaciones muy complejas, son multicausales, en cantidad de factores que inciden en que se produzcan ambos, y tienen además causalidad circular, ¿eh? O sea que el uno impulsa al otro, ¿eh? Es decir, desde luego, el crecimiento de la población, para que comiera y para que se diera ese crecimiento, tenía que ser gracias a la aparición de una forma de producción mucho más capaz de producir, ¿no? de Porque si producir no produce los alimentos, alimentos y de todo tipo de bienes. alimentos, ropa, vestido, etc. Y en ese momento es cuando aparece un modelo de producción que es el capitalismo, basado en la ley, la mano oculta del mercado, la ley libre comercio, que rompió barreras brutales a la libertad de los seres humanos medievales, y permitió el libre comercio, la libre capacidad de generar empresas sin permisos especiales, y a continuación, claro, movido fundamentalmente por el ánimo de lucro. Y eso que el gran fundador del capitalismo, uno de los grandes fundadores, Adam Smith, insistió una vez tras otra en que la función del capitalismo era el bien común. No se cansó de decirlo y forma parte de sus escritos. Sí. Otra cosa es que, bueno, luego le hicieron caso omiso, ¿no? Sus seguidores, ¿no? Pues lo que fue desarrollándose a partir de ahí. Y es cierto que cuando él es uno de los moralistas ingleses, la escuela de Glasgow escocesa, las personas que reflexionaban mucho sobre la moral, ¿no? Y él insistía en que una cosa que con talante anarquista yo percibo con simpatía, ¿eh? Adam El Smith. Estado es peor sujeto de generación de orden que la libre iniciativa de los individuos. Bueno, hasta ahí sí. Y después. Hasta ahí. Pero eso era clave en el caso de la famosa mano oculta del mercado. Lo que pasa es que luego descubrimos que la mano oculta
Era mano, mano, pero mano que metía para quedarse con, ¿no? Mm. Y de oculta no tenía, era oculta, pero porque la escondían, porque sí existía, ¿eh? Organizada y consciente. Pero al principio era ese, era Smith. Y luego se estalló el crecimiento demográfico y en ese, al mismo tiempo de Smith, poco más o menos, 1780 por ahí, aparece el libro de Malthus, el malthusianismo, la Sí. afirmación de que lo de la población, pues que no, ¿eh? Que hay que parar la creación, es decir, que con el crecimiento de la población Mm. se llegaría a un agotamiento de los recursos, porque las poblaciones crecen mucho más rápido que los recursos que permiten alimentar esas poblaciones. Es una tesis de Malthus. Y el malthusianismo ha ido renaciendo en diferentes momentos, desde entonces hasta ahora, ¿eh? Con situaciones tan tremendas como la de China, ¿te acuerdas? La etapa en que dijo uno por cabeza y punto. Mm. ¿Eh? Y eso permitió aberraciones tan curiosas como que aquí apareciera multitud de chinas, femenino, adoptadas y casi ningún chino, propiciado porque dicen las malas lenguas que un truco que empleaban en China, como solo podían tener un hijo, si el primero era una hija, no te digo que lo tiraban, lo abandonaban, ¿no? Y quedaban allí de mala manera, y entonces eran personas exportables. ¿Eh? No sé si es cierto el bulo, pero bueno, desde luego lo que había eran niñas, sobre todo, más que niños. Entonces, los maltusanismos han surgido y desde entonces ese es el gran problema, un problema desmesurado. Pero claro, ¿por qué crece la población? ¿Por el capitalismo o crece el capitalismo porque crece la población a la que hay que alimentar? Eh, Porque la población crece evidentemente porque tiene alimentos, pero también por cosas tan fundamentales para la calidad de la vida humana como la generalización de los saneamientos urbanos, ¿no? Ya los tenían los romanos y los tenían otras culturas. Si no me equivoco, los aztecas tenían un buen sistema De en alcantarillado, México. digamos, Sí, alcantarillado y acceso al agua corriente. y conducción de agua. Mm. Claro, Los eso, acueductos. los romanos, bueno, los romanos, cuando digo los tenían romanos, los tenían en algunas zonas, ¿eh? Sí. No lo tenía todo el mundo, pero vamos, está extendido. Mm. Incluso si tú ves ruinas romanas como la Segovia o Sagunto, en una de estas, pues ves que, oye, qué tíos, ¿no? Qué tíos. Es decir, técnica tenían. Pero también apareció una novedad, que eso desde finales del siglo XIX, principios del XX, que me parece que es entonces cuando el catalán, este médico, hace la primera expedición a América de vacunación masiva contra la viruela. Sí. Entonces, claro, empiezan a aparecer vacunas, empieza a aparecer saneamiento, se incrementa la producción de alimentos y la gente de alguna manera pues crece y crece, ¿eh? Vuelve a haber desastres, quizá los dos más llamativos de los que yo recuerdo ahora es el famoso hambruna de Irlanda, que fue, De la patata. sí, de la patata destructiva Mm. a niveles, ¿no? Tremendos. Y la Primera Guerra Mundial, acompañada de una gripe, una pandemia, ¿no? En su parte final. Y eso también, bueno, se cargó gente por un tubo. Pero entonces, digo, es cuando empieza ya fundamentalmente en el siglo XX el crecimiento exponencial. Entonces, ¿en qué situación? Esto es un fenómeno antrópico. Evidentemente lo hacen los seres humanos. Son los que tienen, ¿no? Mm. Y es posibilitado por los adelantos. El famoso invento de los nitratos y los amoníacos para mejorar las cosechas europeas fue decisivo. Eso fue un invento tecnológico, ¿no? Entonces, eso provoca, como digo, un crecimiento. Y nos encontramos de pronto con otra situación dramática. ¿Y cómo damos de comer? A 8.000 millones. ¿Cómo damos? Y no solamente cómo les damos de comer, sino también habría que plantearse, por ejemplo, cómo les dotamos de cierta... ¿Cómo nos dotamos? No les damos, nos dotamos de una cierta bienestar que va vinculado pues, a cosas que damos por supuestas hoy día y que la humanidad no las ha dado por supuestas nunca porque nunca las ha tenido.
como es que abras un grifo y sale agua. Y además agua potable. Mm. Y agua potable en condiciones. No sé la de Valencia, cómo es la vuestra. La de Madrid tenemos suerte. Pero agua, incluso en muchos sitios el agua caliente, claro. Eh, eso, o que, no sé, yo siempre pienso en inventos tan estúpidos como el papel higiénico, pongamos por caso. Mm. Claro que los seres humanos siempre se han limpiado. ¿Eh? Faltaba más, bueno, se limpiaban más o menos, ¿eh? Pero obviamente todo eso ha proporcionado, o un invento, inventos, la lavadora siempre me pareció un invento fastuoso, ¿eh? Porque permite ropa limpia y además permite un ahorro de trabajo. En ese caso concreto se lo permitía sobre todo a las mujeres, claro, que las que se encargaban de generar esa riqueza que es la conservación de la ropa, ¿no? Entonces, y eso nos trae en este momento ahora, ¿y ahora qué diablos hacemos? ¿Mm? Porque, y ahí es la parte donde yo ya, claro, todo esto es consecuencia de los seres humanos, porque, bueno, somos una especie, entre comillas, exitosa. ¿Eh? ¿Por qué es exitosa? Porque ha conseguido no solo adaptarse al medio ambiente, sino a modificar el medio ambiente para que se adapte a sus necesidades. O lo ha adaptado suficientemente, hasta que ha llegado un momento, que es el actual, en que es el gran problema. O sea, yo creo que el problema más serio que tenemos en estos momentos es el gran, sobre todo porque además se ha descubierto que mientras eh, se podía ir uno a otro sitio, la gente cuando se llenaba un sitio iban a otro, Sí. pero es que eso se acaba, ¿Te es refieres a que ya no las hay más. emigraciones, a los cambios, a los movimientos de la población, al... Sí, sí, sí. ¿Qué ha Claro, sucedido mira, los siempre? que sobraron de Asia pasaron a América, anda que no colonizaron. Mm. ¿Eh? Ahora hablan algunos de no hay planeta B, algunos están buscándolo, ¿eh? Yo vi una película reciente de ciencia ficción, no sé si tú la viste, Interestelar, que narraba ese tema. Bueno, que quiere colonizar Marte, más o menos, ¿no? No, no, Marte no. La Lo que gente, sea. los visionarios tipo Musk piensan que la humanidad tarde o temprano se marchará de la Tierra, del planeta. Porque efectivamente el planeta es finito. Que te decía, capitalismo, que crece por la población crece por el capitalismo. De luego el capitalismo tiene una obsesión por el crecimiento. ¿Eh? Y la población ya no tiene obsesión, eso es más espontáneo. Y de hecho, en estos momentos el crecimiento de la población se ha parado. Y de hecho, si en el sentido malthusiano de la palabra ha habido un invento tecnológico que ha sido decisivo para la regulación de la población, fue los anticonceptivos y los preservativos eficaces. Mm. Desde el momento en que la gente pudo controlar de verdad cuántos hijos quería tener sin que eso alterara sus relaciones sexuales, pues cuando yo era jovencito era la parejita, ¿no? Ahora es uno y la tasa de natalidad de las mujeres es 1,2, me parece recordar, o 1,3 en España. O se puede bajar más todavía, ¿no? Porque entonces, en cuanto eso ha llegado, la población ha dejado de crecer. Bueno, vamos para los 8.000 millones, ¿no? Eso no es Pero poco. es que hay un crecimiento vegetativo. El crecimiento no solo se produce porque nazcan más niños, porque la tasa de reposición sea superior, lo cual exigiría por lo menos 2 hijos por mujer Sí. para que hubiera la reproducción, pero la reposición más o menos exacta, ¿no? Es que encima la gente vive más años. O sea, en estos momentos, pero eso lo ves en cualquier momento. Es decir, tú vas a un cementerio de tu pueblo, tu ciudad, cada uno que sea grande, y te vas al cementerio antiguo, empiezas a recorrer, ver las lápidas, y bueno, la gente se moría con 12 años, 35, 80, 46, veías de pronto uno con 70 llantos, ¿me explico? Sí. Pero por encima de 60 veías muy poquitos.
en esos cementerios. En Madrid hay uno muy bonito, por cierto. Está recomendado como un jardín, porque es muy bonito, y antiguo. Pero te vas al moderno, a la zona moderna de los modernos, 80, 92, 78, ¿no? Mm. La esperanza de vida es muy superior. Entonces la gente no es que nazcan más, es que no se muere nadie. Vamos, no se muere, al final no se queda Nos nadie, ¿no? morimos todos, ¿eh? Sí, al final no se... Pero hay un momento, llegará un momento eso también, y como encima siguen insistiendo en prolongar la vida humana, Mm. pues sabes que es una de las obsesiones, ¿no? Ya manejan que, bueno, que los 100, 100, 110 están asequibles, ¿eh? Lo cual, aunque yo sé que esto suena extraño, pero obviamente la edad de jubilación que tenemos ahora se pensó cuando la esperanza de media de vida estaba en torno a los 70. Y cuando la decadencia de la fuerza física y mental estaba en torno a los 60, la ancianidad. ¿Te encuentras que la ancianidad ahora cuándo empieza? Pues mire usted, depende mucho, pero eh, yo te diría que estadísticamente quizá a partir de los 80, quizá. ¿eh? La ancianidad como pérdida ya, una pérdida un poco más importante de tus Habilidades capacidades físicas. mentales y físicas, sí. Pero vamos, desde luego hasta esa edad hay cantidad de gente que la ves, pues muy bien, ¿no? Pero cantidades de gente. Entonces, claro, en estos momentos, cuando la edad de jubilación se fija en torno a los 65, están hablando de 10 años de jubilado. Ahora están hablando de 25 o 30, o 15, sí, 15, 20, 25 años. Y si llegamos a los 110 años, nuestros nietos llegan a vivir normalmente 110 años, 120, bueno, habrá que replantárselo todo. Espero que se lo replanteen ellos, no nosotros. Ya decidirá lo que hace. Y en estos momentos, obviamente, no está la crisis no es la crisis del planeta, ni siquiera. Es decir, el planeta no está en crisis, el planeta no tiene crisis. Algunos animales en el planeta sí se están extinguiendo, otros no, otros salen adelante. Los seres humanos, por ahora les va bien, pero sí podrían desaparecer. No sería la primera especie que desaparece. Es decir, estás diciendo que el planeta puede continuar, pero quien puede desaparecer es la raza humana. Claro, en ese sentido sí que tenemos un problema Y antrópico. extinguirse los humanos. No, Sí, no el sí, o sea, planeta. aquí no. Mire, a mí me parece muy bien que cuidemos el medio ambiente, lo que me gusta, además por sensatez y sobre todo porque de él dependo. Pero de luego el medio ambiente no tiene ningún problema. Se reconstruirá. ¿eh? La vida tal como la conocemos empezó porque unas alguitas, todo lo indica, unas alguitas en el mar decidieron producir oxígeno y cargarse el metano de la atmósfera. A partir de ese momento cambiaron radicalmente la atmósfera. ¿Se alteró la Tierra? No, aparecieron todos los bichitos que estamos ahora. Todos los que vivimos del oxígeno, que antes no vivían, ¿no? Vivían del metano. Y además, algunos te dirían que encima, esas alguitas, parte de la energía la sacaban de reactores atómicos naturales que existen en el fondo de los mares y en otras zonas, que producen energía, que aprovecharon para llenar una atmósfera llena de metano con una atmósfera llena de oxígeno. Bueno, llena de oxígeno no, es el 20 y tantos por ciento, ¿no? A eso me refiero. La Tierra, pues no lo sé, desde luego. Y cuando uno ve lo de Pangea y ve dónde estaba América y África hace no sé cuántos años, pues mire, pues que sí, que el fracking puede destrozar un poquito, pero comparado con lo que debió ser el momento, bueno, el momento no, los siglos o los miles de años que movieron todo el continente americano de la Pangea originaria y lo llevaron hasta donde está ahora, pues no pensar en cuando se le ocurra la falla de San Francisco, que lo hará, ¿no? Romperse, ¿no? Entonces, en los conflictos actuales, para mí, el gran conflicto, el serio problema que tenemos todas las personas que habitamos, es el nuestro. Mm. Es que lo podemos pasar muy mal. Porque claro,
si se agrava lo de la guerra de Ucrania que hemos empezado diciendo que de pronto se ha resuelto, como tendrían que haber resuelto hace poco, Bueno, casi pero se ha bueno, resuelto, tampoco. bueno, parece que va camino de resolverse. Hombre, Parece es que va. tan sensato lo que han dicho Sí, y además ya se ha visto que aparte de matarse no pintaba que consiguiera ninguno de los dos gran cosa, ¿verdad? Entonces dices tú, pues igual nos encontramos con más guerras, porque cuando escasea la comida, en esas distopías que te pintan, hay una, no sé si la has visto, The Road, la carretera, ¿no? O el sí, camino. sí, sí, La has visto, ¿no? sí. Lo que narra es tremendo, ¿no? Mm. Es tremendo. Entonces, esos son los escenarios distópicos. Y obviamente si la gente se dispara, se precipita, me permito recordar que en Ruanda, ¿no? Si recuerdas, bastaron 3 días de mensajes radiofónicos brutales para que decidieran matarse unos a otros al oeste, ¿no? Los Hutus y los Tutsis. Sí, sí. Mm. Y fue una matanza, ¿eh? Sí, sí. Pero es que bastó que en Yugoslavia los croatas y el mariscal, aquel, ¿cómo se llamaba? El Milosevic, ¿no? Ese No me será uno, acuerdo. pero yo no lo situaría. Bueno, No el que sé terminó situar siendo ahora. juzgado, terminaron llevándolo a la Corte Penal Internacional. Sí, sí. ¿Eh? Cuando al final, porque el acuerdo establecemos la paz, pero ese señor hay que juzgarlo. Yo supongo que Putin se temía una cosa parecida si se le iba de las manos el asunto, ¿no? A ver si al final mis oligarcas me regalan al Tribunal de la Haya, ¿no? Como hicieron con este, ¿no? Entonces quiero decirte que bastó, y acuérdate lo que hicieron en Serbia, ¿no? En 4 días. Y mataron gente, ¿eh? Y Mucho. mataron gente además entre los vecinos. Sí, sí. Que hasta entonces vivían Entonces, juntos y eran sí, amigos. el del quinto al del segundo. Mm. Porque los discursos, ese es el gran problema Los discursos de los identitarios. populismos identitarios, ¿no? Mm. Que puedes disparar mecanismos. Entonces, el peligro está ahí. Y el peligro está en conseguir cómo, cómo se da, si me apuras, en su formulación más políticamente correcta, es lo que llaman los 30 objetivos los objetivos, los 17 objetivos del desarrollo sostenible de los 30, para los 2030, ¿no? No sé si tú has llegado a verlo por encima. Digo que es lo políticamente correcto porque es lo que regula, promueve las Naciones Unidas. Organización que puede desaparecer, porque pueden acabarse cansados ya tiene problemas serios internos de su funcionamiento, y si desapareciera ya supongo que la echaríamos de menos. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que te dicen eso? Mire usted, es que tenemos que hacer la cuadratura del círculo. Conseguir energía limpia, sostenible y verde. Vamos, la cuadratura del círculo casi sería un problema más sencillo. Y además, no solamente sino para que la gente tenga un cierto nivel de vida. O para mantener el sistema, más o menos. Pues para mantener el sistema puede ser, por ejemplo, yo no sé si tú lo... es decir, sería probarlo, ¿no? Yo recuerdo un viaje que hice pero no hace mucho, ¿eh? Pues podía simplemente la primera vez que salí de España y fui a una de las primeras, en coche hasta Bélgica por ahí, ¿no? Y me quedé, estoy hablando de 1985, igual, tampoco, fíjate, hace nada, ¿no? Y me quedé muy impactado porque las autopistas en Bélgica tenían tendido de luz, estaban iluminadas por la noche las autopistas entre ciudad y ciudad. Todo el recorrido, no solo Sí, las todo el entradas. recorrido. Y me quedé perplejo, pero de pronto yo ahora vivo en una ciudad, claro, Madrid está especialmente rodeada de cemento, ¿sabes? De autopistas. Pero que casi todas ellas en los primeros 40 kilómetros tienen luz de un lado para otro, ¿no? Luz constante. Dices tú, ¿y esto? Y las calles.
y las calles están iluminadas todas. Ujú. En tiempos no muy lejanos, bueno, hubo luz de gas y tal, pero las calles eran muy oscuras, lo cual obviamente provocaba que la gente en cuanto era de noche no salía, porque el miedo sí te da. Miedo sí te da. Andar por la noche en el campo, yo lo tenía que hacer una etapa de mi vida con cierta regularidad y a mí me daba escalofríos. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Yo no soy especialmente valiente para esas cosas, ¿no? Entonces, yo, cuando digo vivir con un nivel de energía, a todo te acostumbras, ¿no? Pero hoy día se menciona, por ejemplo, la necesidad de paliar, a la que estamos con las facturas de energía, ¿no? Mm. Disparatadas. La pobreza energética es un serio problema Un serio problema para mucha para gente, ¿eh? mucha gente. Eso se puede calentar, Claro, que pasa frío, que incluso tiene dificultad para al agua caliente. claro. Entonces, la complejidad, como te digo, del problema es la pera. Yo creo que es la pera. Esos objetivos, bueno, pues tienen la enorme ventaja de que de alguna manera, bueno, te proponen pues montones de cosas. Y en esos objetivos, evidentemente, lo que hay es un intento de a ver qué hacemos. ¿Eh? A ver cómo lo hacemos. Porque, insisto, estamos hablando de 17. ¿Eh? Y 17 que van desde hambre cero. Y nos hemos para 900 millones de gente que tiene hambre. ¿Eh? Trabajo decente y crecimiento económico. Pero si lo que hay ahora es trabajo de mierda. Supongo, es que te digo porque alguien me dijo que hablaba, yo defendía el desarrollo sostenible, ¿no? Frente al decrecimiento. Mm. Me parece un concepto más exacto, y no más exacto, sino imprescindible. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque yo te enumero, por ejemplo, ese. Trabajo decente y crecimiento económico. Pues obviamente la gente quiere ganar más de 1.000 euros, pero no en trabajos de mierda, ¿no? Mm. O sea, quiere desarrollo sostenible, quiere un trabajo decente y un trabajo que tenga algún sentido. O la gente, por ejemplo, quiere una, a ver, te estaba mirando por aquí, una reducción de las desigualdades. Es uno de los problemas más graves. La gente quiere educación de calidad. La gente quiere que se invierta más esfuerzo en enseñanza. Quiere escuelas mejores. Mira, ahora nuestros alumnos, mis nietos en concreto, ¿verdad? Han aprendido a dar clase con las ventanas abiertas en invierno. Mm. Eso para nosotros es impensable, evidentemente. Bueno, para nosotros, yo de pequeñito, la verdad es que pasaba frío. O sea que toda esta es la igualdad de género, todas estas ciudades y comunidades sostenibles. Evidentemente, ¿quién no quiere esto? Eso es el desarrollo sostenible. Obviamente, ¿qué significa el desarrollo sostenible? Esa es la parte que yo estaría de acuerdo. Hay gente que critica ese concepto de desarrollo sostenible, que casi es un oxímoron, ¿no? Claro, hay Desarrollo, gente que dice, es que es un desarrollo oxímoron. Digo, no, y no, 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 no. sostenible a la vez. No, yo no creo que sea un oxímoron. Sí, pero bueno, si se compara desarrollo con crecimiento, sí que lo es. Claro, claro, si se equivale, lo estuvimos Si se hablando el hace otro día, si sinónimo, no. equipara desarrollo a crecimiento del Producto Interior Bruto que se mide en euros, hombre, sí, claro. Yo de pequeño me curé de espanto leyendo El Pato Donald del tío Gilito, cuya gran felicidad era tirarse a nadar en un arcón enorme, hay una casa lleno de monedas, además, ¿no? Mm. Era el típico avaro, ¿no? El Sí. famoso tío Gilito. Entonces, pero no, cuando se habla de, claro, obviamente, y en eso es totalmente de acuerdo, tendremos que ingeniárnoslas para hacer cualquier cosa. Entonces, obviamente, todo indica que en la discusión lo que salió ayer, las estrategias para hacer frente al problema actual. La derecha que dice, menos impuestos, pero ¿usted de qué está hablando?
Ya le han dicho No que sé, diga en qué quiere menos no, impuestos. claro, ¿En menos qué? impuestos, menos ¿Menos impuestos. impuestos a dónde? ¿A quién? Supongo que Feijóo dijo lo del chiringuito, que está robando para el beneficio del gobierno, por la larga experiencia de los gobiernos de Aznar y de los de Rajoy y de los de Esperanza Aguirre. Que anda que no se pusieron los de el círculo del gobierno, ¿no? Porque el PSOE tuvo sus años oscuros, pero el PP ya me cuentas. Entonces, quiero decirte, evidentemente, lo que dice ese plan, un pacto de rentas, eso significa que algunos tienen que ganar menos. Así lo ha dicho a las eléctricas, ¿no? Igual tendrán que ganar menos, señores. Igual, bueno, pues ya han salido a decir que eso no puede ser, que eso intervencionismo, que Sí, vaya claro, barbaridad. claro, claro, claro. Y encontrarán siempre la gente dispuesta a puertas giratorias. Ya sabe la cantidad de políticos que terminaron en los consejos de administración de las eléctricas, ¿no? Sí, Entonces, eso no es ninguna de broma. todos los partidos, prácticamente. Está claro que habrá Mm. y está claro, por ejemplo, en mi propia casa lo he dicho 1000 veces, bueno, mire usted, esto de 23 grados no tiene sentido. Que pase a 20, 19, 20. Ah, es que tendré que ir con jersey en casa. Pues va con jersey, no con manga corta, ¿verdad? Como tú. Como yo. Igual usted con jersey, claro, evidentemente, sin problema de ningún tipo. Sí, claro que tiene que significar eso. Y claro que tiene que significar comer menos y mejor. Porque si hay un problema en estos momentos es de la obesidad. Una parte de la obesidad viene de comer mucho, pero otra viene de comer mal. Sobre todo de comer mal, porque hay gente que no come mucho y lo poco que come lo come mal. Claro, encima. Bueno, hay gente que come mucho y mal encima, Sí, ¿no? encima esos también. Y luego vendrá también una cosa, por ejemplo, un problema muy concreto del que hemos hablado y se está hablando mucho ahora. La carne. Hombre, claro, ya el Quijote ponía que carne de vez en cuando, ¿no? La gente sí ha querido comer carne, aunque fuera en huesos o en caldos, ¿no? Pero porque la proteína de carne La proteína tiene animal, muchos sí. elementos muy importantes para el ser humano, ¿no? No Mm. digo que imprescindible porque se puede, pero muy importante. Pero ¿cómo consigues que se incremente la ingesta de carne? Lo mismo. Lo primero que hay gente que no tiene que comer tanta carne Mm. como la que come. Es decir, el alardear, eh, un chuletón bien hecho, por favor, señor presidente, no digo esas cosas en público. ¿Cómo que un chuletón bien hecho? No, pida usted una ingesta de carne más reducida. Primero disminuyamos el consumo de la carne. No se puede estar comer carne todos los días. Eso no tiene mucho sentido. Además es muy malo para la salud. Sobre todo si comes más de la cantidad que no la sé. Como yo no como tanta, pues no tengo problemas por ahora. Pero eso está claro, tiene que dejar de comer carne. Pero al mismo tiempo, incluso si bajara usted mucho el consumo de carne, pero quisiera que esos 900 millones, más los que no están bien alimentados en estos momentos, si se alimentan eso de forma deficiente, accedan a esos productos de carne, de todo tipo de carne. Pues a ver qué hacemos. Oiga, no, mire, granjas estas de 1000 vacas por instalación, pues que no la veo. Y no la veo porque al final igual son muy productivas, pero al margen de que yo que no soy especial, pero vamos, a mí tratar mal a los animales también me pone los nervios. Es que no las veo a las pobrecitas ahí. ¿eh? Sí, El otro día el domingo estuve en el parque de Monfragüe, es una zona de dehesas preciosa, no sé si has visto alguna vez, supongo que sí, sí, sí. digno de ser visto, es muy bonito. Mm. Y digo, estos toros y estas vacas ahí viven como Dios. Mm. Pero claro, ¿cuánto terreno necesitas para que haya comida sacada de ahí para la gente? Pues parece complicado, ¿no? Yo no he hecho el cálculo. Eh, si tengo la ganadería extensiva, no creo que pudiera resolver el problema. La de granjas, estas tampoco, y tiene otros problemas mayores. Lo que están experimentando ahora, la carne artificial, dicen que ya está a punto.
De hecho, la anuncian para el 22, para este año. Sí, Está todavía en plan experimental, pero dicen que están a punto de conseguirlo. Con una calidad en todos los sentidos notable. Habrá que verlo, ¿no? pero también le han puesto algún pero, ¿no? Pues Es claro, decir, entre otras cosas que no está claro todavía. que no está claro todavía. No lo han aprobado porque suponen que a lo mejor el crecimiento a partir de células madre de Claro, la no, carne ya puede veremos. desarrollar después. Bueno, no vamos a extendernos. No, Eh, no, pero eso digo que. No, pero yo te decía, el problema al final era que tienen que comer todos los días 7.000 millones, 8.000 millones. sí, prácticamente 8.000. Habrá que parar el crecimiento de la población, sin llegar a medidas maltusianas, ¿eh? Que la humanidad ya ha practicado. O sea, no seamos tampoco ingenuos. La humanidad ya ha practicado la política de matar a los mayores o dejarlos morir. Y lo ha hecho, ¿eh? O ha practicado el infanticidio, ¿eh? Matando al exceso de niños. E incluso en algunos casos, hay indicios de que aprovechando lo que mataba. ¿De acuerdo? O sea, no solo infanticidio, sino antropofagia. O sea, que la humanidad lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque seamos ni salvajes ni no salvajes, sino porque hay un momento que hay que tomar decisiones complicadas. Ya digo, el infanticidio, leía yo un día un artículo hace tiempo, ¿verdad? En el que hablaba que los enterramientos, los cadáveres en cementerios medievales indicaban que había demasiado niño muerto. Pues, no, muchos podrían morir de salubridad, de insuficiente alimentación, pero quizás no solamente. ¿Eh? Y algunos de los primeros restos de matanzas están muertos niños, embarazadas y hombres, mujeres, hombres y niños y niñas. A todos los mataban, pero es igual. Entonces, ¿qué decirte? La humanidad ha tenido que hacer medidas. Había una isla en el Pacífico, la cuenta Harry Diamond, en el libro ese de el colapso de las civilizaciones, o las civilizaciones que colapsaron, no me acuerdo cómo se llama, y de cuenta había una isla que llegada a una edad, 30 o 40 de la isla se metían en el mar y adiós. Andaban y desaparecían en el mar. Algunos lo hacían voluntariamente, supongo yo, y otros con una broma que les decían a los voluntarios que los desaten, ¿no? Y No, otro les que no lo decía, sé. tira para allá y... Vale. Entonces, Bien. aquí en el momento que el riesgo que tenemos es, bueno, a que se produzcan hambrunas, que hoy día sí que es una diferencia, es una de las cosas que a mí me impresionó cuando en su día, hace mucho tiempo, leí a Marcuse, ¿no? Cuando decía que el problema, sí era Marcuse, que creo que lo decía, y si no me es igual, pues la frase es muy buena y nos la quedamos y la hemos inventado tú y yo, tampoco pasa nada. Decía que lo que la humanidad actual no puede soportar es ver morir a la gente sabiendo que podría perfectamente no morir. Porque no estamos ante un problema de límites de crecimiento ni de límites. En estos momentos, estamos ante un problema político y ético. Podrían comer. Hay comida para los 7.000 millones que hay en este momento. Sí, señor. Hay. Pasa que está mal repartida y Mal se repartida, produce... mal gestionada. Sí. Puede haber algunos problemas que digas tú, son problemas que no son solubles, siempre tiene que haber un porcentaje de pérdidas. Es posible, es posible. Incluso en Madrid me parece que los grandes superficies han dejado de sacar la carne que tiraban a la calle para evitar el espectáculo, claro. Parece ser que todas las tardes se reproducía. De gente que iba allí. A los cubos de la basura, a los cubos de... A los los restos contenedores de la comida que rechazada. sacaban los supermercados cuando cerraban. Sí, y Claro, también ha no pasado. eran los cubos de la basura. La gente que yo veo y veo de vez en cuando en Madrid, no sé tú en Valencia, hurgar en los cubos, van más bien del punto de vista de los chatarreros, ¿no? Sí, De buscar cosas, entiendo. ¿no? Los que buscaban alimentos son a las puertas Los de los contenedores de las supermercados. puertas de las grandes superficies. Sí, que saben que por la noche
productos a punto de caducar o caducados o que están en mal estado de empaquetamiento o de embalaje, pues eran arrojados a contenedores. Entonces allí... Entonces decía Marcuse que es que eso te genera una culpabilidad Mm, muy fuerte. mm, Y una de las maneras de taparla, bueno, es uno de los problemas de la cultura actual, la ceguera moral, lo llama el Batman, y es el individualismo y el yoísmo desaforado. Al final la gente ha puesto la felicidad en yo, ¿eh? Mi propia identidad. Y las identidades individuales son las que priman. Y tiene usted derecho a ser feliz. Un momento. Relájese y disfrute. Primero, porque no me ha definido de qué va eso, pero al final usted me está encima. La felicidad de la que me está hablando seguro que tiene que ver con egocentrismo desaforado, con narcisismo desaforado y con consumo parejo a lo anterior. Que donde usted ha situado este tema. Donde usted quiere decir un sistema, ¿no? de funcionamiento. Y a eso me refiero que eso genera. Entonces, volvamos a la cuestión. ¿Qué hacemos? Te decía lo mismo, la energía. Una pequeña discusión que tenía contigo. ¿Está seguro Alemania, pongamos por caso, que tiene centrales nucleares a pleno rendimiento en estos momentos? En estos momentos. Que es mejor pararlas y depender de gas y de petróleo que le viene de Rusia y que lanza CO2 por un tubo. ¿Estás seguro? No estoy diciendo que sea mejor ni peor, pero ¿estás seguro que el remedio es mejor que la enfermedad? ¿Es peor que la enfermedad? ¿Mejor que la enfermedad? Yo no lo tengo claro. No sé en estos momentos. Yo he leído algunas cosas que se podrían construir centrales nucleares nuevas de otro tipo y tal. En fin, hay gente que lo defiende. Pero lo defiende, la gente que yo leo que defiende la energía nuclear no la defiende como solución de por vida. como transitoria. Transitoria. Mire usted, tenemos que hacer un puente. Porque para lograr de verdad que toda la energía sea a partir de energía sostenible, que por cierto, igual podrías arrojarme tú un poco de luz, porque está indagando. No, pero es que nos quedan Vale, ya. 4 No, te minutos. digo para que me lo, si me lo cuentas el próximo día. Las energías renovables, tipo las eólicas, Sí. algunos te dicen que el gasto que supone montarlo, pues quita bastante de los beneficios que se dice que tiene. No lo sé, no lo sé. Evidentemente parece energía sencilla y además, sobre todo, el problema es que es energía eléctrica. Y lo que más se consume en estos momentos es energía de petróleo, es decir, no eléctrica. El transporte, pongamos por caso. El transporte con electricidad no sé si llegará a funcionar algún día. Por ahora no puede ser. Entonces, ¿qué decirte? En este momento, ¿está usted seguro que no hubiera sido preferible no cerrar las centrales nucleares? Porque claro, los tres problemas básicos de las centrales nucleares, aparte de la necesidad de control y seguridad, pero bueno, decir que es que son muy de control en una sociedad que ya el control es desmesurado, pero bueno, vale, es los residuos. Finlandia, como tiene energía nuclear, está creando un depósito de residuos de 1000 metros de profundidad, en zonas no sísmicas. No lo sé. Los residuos. El segundo problema fundamental es los accidentes. En la energía nuclear ha habido 3 grandes accidentes muy acotados en las consecuencias, en las causas que han tenido, y 3 accidentes en 60 años de energía nuclear, y además con un número de muertes, la verdad es que en algún caso, sobre todo en Chernóbil, ¿no? Bueno, en Chernóbil a saber cuántos murieron, ¿no? Tanto en Japón como encima del Island fueron controlados. Entonces, ¿seguro que hace falta cerrarlas en estos momentos? Cuando encima no producen CO2. No producen CO2. Ya lo sabemos. Lo que pasa es que Ya sé que lo sabemos todos. sacas el tema. Entonces, hay gente ¿Cuánto que quedan? tú eres de ellos y sí, hay que cerrarlas ya. Yo tengo dudas, ¿eh? Insisto, desde luego como solución transitoria. Es decir, en los próximos 10 años. No se me ocurriría a mí cerrarlas. Yo sé que eso ahora es imposible en Europa. Entre otras cosas porque una de las señas de identidad del movimiento verde, al que le estoy muy agradecido, los ecologistas a los que apoyo le estoy muy agradecido, porque son fundamentales en estos momentos,
uno de sus lemas iniciales fue la lucha contra los nucleares, lo recordarás, ¿no? Mm. Fue la primera gran batalla de los ecologistas contra las nucleares. Alemania quita las nucleares en cuanto los verdes tienen incidencia en Alemania. Bueno, Alemania de sus 6 reactores ha cerrado ya 3. Ya. Y no Y sé si... claro, le dice, ¿por qué va a cerrar usted los otros 3? Bueno, En pues vez de reabrir ahora... los 3 que ha cerrado. En cualquier caso, pero yo lo que planteo con esto, que es lo que venía al principio, la crisis es de tal calibre que los esfuerzos, la crisis para mí al final se centra sustancialmente en la pervivencia de la humanidad. ¿eh? Las otras también, pero mire, yo entre salvar al tigre Leonardo y salvar a los niños de la zona del tigre, pues yo me dedico a los niños. Y el tigre, si se muere, me parecerá una lástima. Pero, en fin, tengo mis prioridades, no sé tú, tengo mis prioridades. Y además no veo incompatible preservar la vida de unos y la de otros. Pero que si se hace bien, no me lo veo como un dilema. O sea, no tengo por qué cargarme la naturaleza para salvar al ser humano. Pero obviamente el objetivo, para mí, personalmente, el gran problema es, somos 8.000 millones. Y eso es fastidiado. Y entonces la complejidad de las soluciones es tremenda. Y puede que haya necesidad de soluciones puente que no te quede más remedio que asumir. La energía eléctrica, yo luego, como no voy a ser de los que tome esa decisión y tengo capacidad de incidencia, pues no lo sé, yo tengo dudas. Tampoco podría leer más, supongo yo, para enterarme. Leo de los defensores de que se mantenga, de los que la ponen a caldo. Y desde luego en un mundo ideal preferiría que no existiera. En un mundo ideal. Pero en estos momentos, pues la verdad es que no lo sé. Más bien me inclino porque sería mejor las que quieren cerrar las españolas. No sé en qué condiciones se encuentran. Y España no es un sitio tan bueno para la energía nuclear, ¿eh? Porque le España falta tiene agua. soluciones de energías limpias, renovables, mucho Claro, más porque somos un interesantes. país con mucho sol, Sí, por eso, mucho viento en muchas zonas, sí. es un país con poca agua y es un país con muchas zonas sísmicas. Entonces, reunimos unas cuantas condiciones que en nuestro caso, igual te diría, pues en España, mira, igual mejor ni siquiera temporalmente, que bueno, que las cierren ya. Bueno, Que las cierren España es ya. uno de los países que se ha negado a considerar, tal como proponía a principios de Sí, año la Unión Europea, de eh, que las energías perdón, la energía nuclear y la producida por gas fueran declaradas energías verdes. Y ya, España bueno, de hecho, si no estoy mal informado, Italia no tiene energía nuclear, ¿eh? no. Y supongo que es por lo mismo, porque Italia es mucho más sísmica que España. Bien, en cualquier caso, Félix, la semana que viene volvemos y si quieres, seguimos por aquí, por Bueno, yo creo que este tema. tampoco es un tema, en el caso de España está Yo creo zanjado. sí, pero que el tema además lo tienen claro mucha gente, es decir, los que Sí, sí, que sí y no. los que No, no. y yo no estoy en contra, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra. Quiero decirte que a nivel provisional, pues no lo sé, no lo sé. Y quizá en otros sitios más claro. Alemania lo tengo un poco más claro. Mm, Porque al mm, final depende del petróleo, al final hay una guerra, no sé si me explico. Y si vale. empezamos a contar ganancias y costes, no lo sé. Bien, la semana que viene más, Félix. Pues la semana que viene más. Que tengáis un buen día. Igualmente. A ver si ya empieza la primavera. Ya Estamos va a en medio. empezar. Y cuando empiece, los que somos, Ha empezado ya, ¿eh? ha Por lo empezado. menos cronológicamente. Sí. Iba a decir que los que son o somos alérgicos a las florecillas del campo, pues nos vamos a ver este año con lo que ha caído, la cantidad de polen y maravillosas. Yo a mí no me importa mucho, porque yo tengo algo de alergia, pero es a la salitónica y eso es de invierno. Bueno, pues los otros van a estar estornudando bien. Vale, no vamos a Que entrar en tengáis el buen tema. día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bien, Félix, ya nos vamos aquí del vídeo también, ¿vale? Ya lo Muy has bien, criatura. sacado, eres un tramposo, lo has sacado al final, ¿El qué? lo de las energías, las Ah, centrales nucleares. pero no he dicho Y no he dicho nada nada, exagerado, ¿eh? nada, nada, nada. Es que puedes decir lo que piensas, pero
También No, lo has pero he dicho dicho. lo que pienso, pero es que lo que yo pienso no es exagerado. No es exagerado. Hay gente que con la sociedad actual, la producción actual, el sistema capitalista, pues necesita garantizarse energía de transición. Hay otros que tienen claro que se puede pasar ese periodo sin necesidad de la energía nuclear, que la capacidad de producción de las energías renovables, sobre todo también haciendo algunas modificaciones, pueden y son capaces de sostener la capacidad de producción eléctrica. El problema de esto es que son experimentos con seres humanos vivos, ¿sabes? No, pero no sería un experimento, es decir, que No, está. no, quiere decirte que las políticas, tú dices que van a funcionar para los seres humanos y se las aplicas a los seres humanos solo con predicciones más o menos sostenibles. ¿Me explico? Mm, O sea, en una verificación de un medicamento no consentirían en generalizar medidas como se generalizan en estos niveles. estoy de acuerdo. Pero es que eso es distinto, ¿entiendes? Sí, A sí, ver, tampoco, pero tampoco es lo mismo. no lo digo como es que el problema es que las políticas sociales se aplican a personas. Mm, Y si luego te has equivocado, murieron muchos, lo siento, no era mi intención. No, sí. a eso me refiero. Bien, Bueno, pues nada, que vaya bien. sigue con tus cosillas y yo con las mías. Sí, que tengo un montón de cosillas aún que hacer. Pues yo te cuento, he estado 4 días en un congreso y se me ha descabalado todo. Todo. O Eh, sea, te pones Pero a. bueno, Te me pones- recupero. Vale. Que descanses. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, igualmente.